Pues buenas tardes y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a empezar, si me pasan la de accesos vasculares complejos, obviando tiempo. Vamos a enfocarnos un poco a lo que comentaba Juan Carlos, que decía, bueno, del uso del ultrasonido. Pero todo mundo hemos tenido pacientes que el catéter es así como que se convierte en la razón de ser. Y por eso todo lo que acaba de decir Luz María es impresionante. Nosotros tenemos el grupo de mejora continua, la clínica de catéteres. Estamos certificados en ISO 9000 en mi unidad de terapia intensiva. Dulce María. Entonces tenemos una serie de cosas que precisamente van de acuerdo con lo que acabamos de ver. Y es muy importante porque eso nos genera a nosotros un paciente que se complica por una infección bacteriana y puede ser tan grave como generar una endocarditis, como tener bacteremias por gram negativos o por gram positivos, como es el Staph multiresistente, que se convierte en un problema de salud grave. Este no da, es el otro. Espero que no se salte como les he hecho a los demás. Bueno, por lo visto todos estamos de acuerdo en que es el ser pensante que más nos importa, ¿verdad? Y cuando nosotros decidimos dar nutrición parenteral, siempre pensamos, bueno, ¿qué es lo que... A ver, déjame ver, ¿cuál es la...? A ver, ¿sabe qué? Está medio... Bueno, cuando nosotros vamos a dar nutrición, decimos, bueno, ¿por cuánto tiempo? Y vamos a ver cuánto es lo que va a tardar. Y entonces las vías de acceso que tenemos, como ya se ha comentado, bueno, son las periféricas y son las centrales. La femoral ya está proscrita, prácticamente no se utiliza para nutrición por el sitio, porque el paciente le impide la movilidad, por el tipo de soluciones que vamos a utilizar y el tener un problema de trombosis se incrementa. Y vamos a tener entonces las centrales, desde que son la basílica, la cefálica, la mediana y el acceso deltopectoral que también tenemos aquí cuando no lo podemos ocupar acá abajo. Aquí podemos hacer una disección y esto lo podemos, no hay todavía artículos como tal para el uso del ultrasonido en este tipo de accesos vasculares, pero sí lo tenemos muy bien para yugular y vamos a ver ahorita las dificultades técnicas que se van a presentar cuando nosotros utilizamos ultrasonido. No es un proceso fácil, necesitamos estarlo practicando, tener la habilidad de hacer varias cosas a la vez, utilizar las dos manos. Los que son cirujanos que ahora hacen la laparoscopía, bueno, pues es perfecto porque es como si juegan Atari, pero los que nada más somos clínicos, pues entonces nada más ocupamos más la izquierda o la derecha, según seamos diestros o zurdos, pero nos cuesta trabajo. Entonces, cuando nosotros utilizamos la técnica con el ultrasonido, lo vamos a ver más adelante, si cuál muevo primero, cuál muevo después. Bueno, entonces estamos viendo los catéteres centrales de acceso periférico, la localización. Hemos tenido paciente obeso mórbido, donde tiene un cuello cortito, donde no puedo dar una movilización, el paciente que tiene lesiones de columna que no podemos girar bien, el paciente o que tiene barras, ya nos ha tocado también, y que no podemos hacer un acceso vascular, una movilización para colocarlo, o que tiene una lesión a nivel de columna inestable. Esos son pacientes que nos cuestan muchísimo trabajo. El obeso mórbido que se les sume en la cabeza y que no tenemos manera de hacerlo, son pacientes de verdad que nos ponen a sufrir, o el paciente quemado que no encontramos un pedacito donde podamos tener, o las contraindicaciones que ya sabemos, fracturas de clavículas. Es muy fácil cuando ustedes tengan un paciente que tiene lesiones, tiene un sello pleural, pues de ese lado instálele el catéter. ¿Por qué? Porque pues ya no le van a hacer neumotórax, ya tiene un sellito. Eso nos da
tranquilidad. El problema es cuando tiene una lesión pulmonar de un lado y se lo instalamos del otro y le hacemos un neumotórax y el paciente hace una falla ventilatoria severa. Bueno, ya lo comentaba Juan Carlos, los trayectos erróneos de los catéteres, pues todo va muy bien con el subclavio y de repente pues le estamos pasando la nutrición o le estamos pasando las aminas al cerebro o nos vamos del otro lado o nos pasamos y entonces ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, una es la placa de tórax, pero la otra también, si yo ya tengo la curva, pues me da una curva de ventrículo, no me da una curva auricular o de presión venosa. Entonces son maneras que yo tengo de saber. Igualmente la vía yugular que ya habíamos comentado, que ya se había comentado también cuando se regresa. Y en esos casos, en el paciente crítico que tiene nutrición parenteral, pero además tiene aminas, tiene sedantes, tiene otro tipo de soluciones, pues tenemos que ver que sea de varias vías. Ojo, si el paciente nada más va a ser para nutrición parenteral, un paciente que esté en hospitalización, procuren ponerlo de una vía o de 2 vías máximo. ¿Por qué? Porque si entre más vías le pongamos es más tener más puertitas de acceso a las infecciones de las que nos acaba de hablar Luz María. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se guarda el lumen que no se ocupa? En la axila. Cuando es un acceso subclavio, ustedes van a ver que el paciente tiene su lumen que no está conectado, guardadito en la axila. ¿Cuántas bacterias tenemos por milímetro cúbico en la axila? Todas las que quieran, ¿sí? Entonces imagínense el riesgo de infecciones que tenemos y eso forma parte de la clínica de catéteres que ya nos hablaron. El riesgo de complicaciones, como ya habíamos visto, el riesgo de complicaciones es muy importante. A ver, vamos a quitar esto. El riesgo de complicaciones, que ya decíamos, ¿por qué? Porque es una punción a ciegas. Y entonces vamos a ver que influye también qué material vamos a tener. El tamaño, el grosor, la longitud, que ya nos decía Juan Carlos. Nos acaba de enseñar algo fabuloso. ¿Cómo vamos a tener los accesos vasculares más frecuentes? En terapia intensiva son subclavios, pero en quirófano son los yugulares. Y ya nos llega el paciente, los pacientes de cirugía cardíaca, si ustedes los ven, todos los pacientes tienen accesos yugulares. Y se quedan ahí y tienen catéteres de alto flujo, tienen catéteres de Swan-Ganz, tienen los conectores y entonces vamos a ver una serie de problemas. Entonces eso cuesta trabajo disminuirlo, pero lo que nos acaba de enseñar Juan Carlos es maravilloso. ¿Cómo puedo hacer una tunelización para un acceso yugular? Eso es una maravilla. Yo creo que deberíamos de solicitarle que nos haga un taller de cómo se debe de hacer, porque es una técnica que nos permite a nosotros cuidar y tenerlo fuera de secreciones si tiene traqueostomía, del sudor del cabello, de que de aquí tenemos el cabello y hay pacientes que tienen el cabello largo y entonces es muy difícil mantener eso seco. Bueno, tenemos de diferente vía. Ya también se comentó que para nutrición parenteral no es la mejor opción tener puertos. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de estarlo complicando, de tener contaminación y que el paciente después haga bacteremias severas. Y tenemos aquí también, bueno, cuáles son los que vamos a utilizar, los más frecuentes que utilizamos, que son los que tenemos los catéteres para subclavio o para, también los tenemos para yugular. Los de triple lumen que se utilizan más en terapia intensiva, ¿por qué? Por lo que ya dijimos, por la gran cantidad de soluciones y medicamentos que se pasan en este tipo de pacientes. Y vamos a lo mismo. Cuando hablamos de vías, pues entonces vamos a tener que las vías, fíjense cómo son. Entonces, entre más vías tiene, el calibre disminuye. Entonces, ojo, a veces utilizamos el catéter, como decía hace rato Juan Carlos, para tomar muestras, para pasar hemoderivados, para todo lo que queremos. Y entonces eso va disminuyendo la vida y la permeabilidad del lumen y nos puede generar conflicto. Bueno, los catéteres de larga duración, que ya dijimos que no es la mejor opción para lo que podamos hacer
para la nutrición parenteral. Y los accesos vasculares, bueno, la técnica, el abordaje por la vena yugular, y vamos a ver ahorita. Fíjense aquí lo que yo les decía. El operador tiene que tener la habilidad de con una mano estar utilizando el ultrasonido y con la otra haciendo la punción. Porque así es como se debe de hacer. No es que ella me lo haga y yo le ponga aquí, porque no tenemos la misma sensibilidad, ¿sí? Lo más que hacemos los médicos es que con una mano estamos, si es un abordaje subclavio, pues con una mano estamos palpando la horquilla y con la otra estamos haciendo la punción, pero eso no requiere mucha habilidad para manejarlo. Sin embargo, para el ultrasonido sí, tiene que ser una técnica estéril, tengo que tener todo el equipo, y la técnica estéril es que yo tenga mi transductor con una funda estéril, que en el mejor de los casos es una funda que es como un tubito de plástico estéril que llega a todo lo largo del transductor. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para evitar contaminación, porque una vez que yo hago técnicamente mi asepsia, que ya sabemos que es de dentro hacia afuera, a la periferia, entonces pongo mis campos, pues yo tengo que utilizar todo completamente estéril, ¿sí? Entonces vemos aquí también cómo, si vamos a usar guía o no, y cómo le estoy identificando con el transductor, cómo se está viendo. Y algo muy importante, cuando lo voy a utilizar yo veo dónde está mi transductor. Es un transductor de alta frecuencia, pequeño, y entonces vean, aquí está el punto para que yo me guíe, y aquí lo tengo que ver en el monitor del equipo, ¿sí? Esta es la manera, en este ángulo es donde se forma entre el transductor, y vemos aquí el anillo, ¿verdad? Como estamos viendo el artefacto, y aquí donde está, este es un eje corto, y vemos aquí como estoy viendo perfectamente la punta de la aguja, ¿sí? Ahí lo puedo ver. Tengo que identificar bien dónde voy a colocarlo. El transductor es de alta frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos la comparación de las técnicas dinámica contra estática. La estática es, porque muchas veces dicen, bueno, que venga el ultrasonografista y antes de que yo hago la asepsia me dicen, pues ahí se ve. Sí, pero el paciente respira o está conectado a un ventilador, sí, está respirando, tiene respiración espontánea, se puede mover. Entonces es difícil. A veces me hacen el marcaje donde está el vaso, pero en cuanto hago la asepsia se quita. Entonces, por eso es que yo tengo que tener la habilidad de hacerlo, y entonces puedo ver la profundidad, ¿verdad? Los beneficios es que puedo ver claramente la profundidad de la aguja y cómo va siguiendo el trayecto. Técnicamente es difícil, sí, a veces no lo podemos hacer, y esto sí depende de que tengamos una manera. Aquí vemos cómo está el transductor, vean cómo está la parte ancha, sí, la parte larga, la vemos así, lo estamos viendo como de perfil. Si esto fuera de frente, lo estamos viendo así de perfil. Y entonces fíjense el ángulo que hace de 45 grados, y aquí está el vaso para que yo pueda verlo en mi ultrasonido. Y entonces vemos aquí la carótida y la yugular. Acuérdense que los vasos, cuando sé que es arteria y es vena, uno muy fácil, le puedo poner el Doppler y veo el flujo. Pero la otra es que las venas se colapsan. Si yo hago presión, voy a ver que se colapsa completamente. Y aquí tenemos el tejido tiroideo. Esta es una manera de identificar muy bien. La vena es de mayor tamaño y colapsable con relación a la arteria. Aquí está la arteria, aquí está la vena, aquí estoy haciendo la presión y vean la punta de la aguja. El abordaje del eje largo, esto es, yo lo pongo, aquí lo estoy viendo de frente, y lo que estoy haciendo es que estoy entrando y lo voy viendo a lo largo. Vamos a verlo. Aquí está el largo del vaso, aquí está la aguja, vean cómo se ve, y aquí estoy viendo cómo entra. Esto se ve muy bien, esto lo puedo utilizar también para abordajes de líneas arteriales, en lugar de estarle haciendo acupuntura al pobre paciente, que cuando está sedado no hay mayor problema, pero cuando está despierto el paciente siente un toque porque lo que le dimos fue al nervio. ¿Sí? Es una manera de hacerlo bien, pero tengo que tener la habilidad, tengo que saber cómo lo estoy haciendo y cuál es la limitante en el ultrasonido.
Bueno, el ultrasonido, acordémonos que es sombras, y son sombras y luces, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando yo tengo un abordaje subclavio, que es el que más ocupo en terapia intensiva, pues tengo la clavícula. Y entonces esto a veces me impide, me da una ventana muy cortita para verlo, ¿ok? Entonces, la canulación de la subclavia está limitada por la sombra acústica de la clavícula y el uso de ultrasonido para accesos vasculares periféricos y arteriales para monitoreo es de mucha utilidad. Vean, aquí lo que se está colocando, aquí no está estéril porque lo que se va a hacer es una punción no es un catéter largo, es una punción nada más para no estar, para poner un catéter corto. Entonces, tiene mucha utilidad, nos sirve mucho, sí, nos sirve para accesos complejos, sí, no para todos, ya vimos que el subclavio y sobre todo en estos obesos mórbidos no, pero sí me sirve el acceso para ver el acceso a nivel de deltoides cuando la emergencia tórax de las venas periféricas del brazo. Entonces, con esto, ¿qué traté de revisar? Bueno, lo que tratamos de revisar es que tenemos nuevas técnicas y que esto va en conjunto con lo que dijo Juan Carlos, con lo que dijo Luz María, para que podamos nosotros mantener un acceso vascular adecuado, que el objetivo de nosotros es la nutrición parenteral total. Y en el paciente crítico es para muchas cosas más que tenemos. Muchas gracias.